tardes, soy Crisanto Bello, soy el presidente de Cefar Universal y pues el día de hoy estamos aquí, ahora estamos esperando que se incorpore el doctor Peña, que debe estar por incorporarse en unos minutos. Buenas, doctor Peña, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos hoy, pues bueno, el placer de que nos acompañe el doctor David Peña, que es parte de nuestro equipo de Cefar Universal allá en los Estados Unidos. Vamos a hablar hoy sobre el tema de lo que son, pues, tanto lo que son las residencias como visas para los Estados Unidos, como las nacionalidades. Que ellos son nuestros especialistas en esta materia. Entonces, en este momento, pues, por otra parte, pues comentarles que estamos de celebración en Cefar porque tantas buenas noticias, tantas concesiones de nacionalidades españolas de nuestros clientes, pues tenemos muchísimos clientes que ya están obteniendo sus pasaportes españoles. Entonces, ahora que tienen el pasaporte español, ¿qué hacer o qué provecho le podemos sacar a esto? Yo quería, pues, preguntarle al doctor Peña si es lo mismo decir con un pasaporte latinoamericano, una persona que vamos a suponer tiene el pasaporte colombiano o que tiene el pasaporte venezolano y dice yo quiero tramitar una visa en los Estados Unidos, o si la persona tiene el pasaporte español o portugués o de alguna otra nacionalidad europea o italiana, tramitar una visa por residencia en los Estados Unidos es lo mismo. Esa es una de las preguntas que yo le quiero hacer al doctor Peña hoy. Otra de las preguntas de las que vamos a estar hablando, que le vamos a hacer, es ¿qué hacer para cuidar la inversión? Porque obviamente invertir un dinero no es una cosa que se haga sin meditarlo. Uno tiene que estar muy consciente de los riesgos que lleva hacer una inversión y necesitamos que nos asesoren, sobre todo cuando llegamos a un país que no conocemos bien la legislación, que no conocemos cómo funcionan muchas cosas. Entonces, pues nada mejor que tener a las personas especialistas que nos asesoren para hacer que nuestra inversión valga la pena. Porque es que estamos haciendo una inversión con un propósito concreto, conseguir una residencia en los Estados Unidos, que siempre es una oportunidad. ¿Qué ventaja? A ver, doctor Peña, ¿qué ventaja puede? Porque también la idea es que esto sea también como un coloquio, que sea lo más coloquial posible y más ameno posible. Entonces, si me permite, yo voy a estarlo interrumpiendo para hacerle otras preguntas. Pero cuéntame, doctor Peña, ¿qué es lo ideal para hacer una inversión? ¿Por qué sacar una residencia de los Estados Unidos? ¿Por qué es hacer una inversión en esto? ¿Cuáles son las ventajas que me trae tener una residencia americana por inversión? Okay. Well, primero, gracias en darme la oportunidad de estar aquí hablando con todos los clientes que has ayudado durante los años. Y voy a tratar de aclarar unas preguntas que me preguntaste varios. Vamos a comenzar con el primer pregunta, el básico, pero antes de eso, quería nomás mencionar una cosa, y es que muchos de mis clientes de toda Latinoamérica y Europa que asesoramos, casi todos me hablan, me estaban hablando durante estos meses preocupados porque estaban diciendo, escuché una noticia que el presidente Trump hizo una declaración que paró inmigración. Eso pasó en abril. Y luego escucharon, es que él hizo otra declaración que suspendió todas las visas de trabajo a los Estados Unidos. Y gente se asustan, pero no es después de unos días sale la ley actual. El tweet sale primero, ¿verdad? Y después del tweet vamos a ver que ninguno de esos decretos presidenciales de verdad paró inmigración a mínimo en inmigración que estamos hablando, que vamos a hablar de hoy en día. Y quiero decirte que todavía hay oportunidades para, para invertir en los Estados Unidos. Todavía están dando visas
no hemos cerrado los Estados Unidos. ¿Okay? Primer cosa, nomás para continuar en eso brevemente, el primer orden que dijo que estaba parando inmigración estaba limitado solamente a peticiones familiares, gente que estaban pidiendo un primo o hermano uh, uh, o alguien que esperó por años y no tenían visa. Todos los otros estaban bienvenidos. Además, los consulados estaban cerrados por el virus y no podían conseguir las citas para imitar las visas y ese orden expiró sin tener efecto. El segundo paró visas de trabajo. Recuérdate que hay 65,000 visas total de visas de trabajo. Ese es que se suspendió, pero cualquier persona que ya tenía un visa o estaba aplicando en otra categoría como trabajador, todavía lo están dando. So, nomás quería mencionar eso, que hay oportunidades como siempre en los Estados Unidos. ¿Okay? Esto es muy interesante porque mucha gente se puede detener a pensar, bueno, me conviene hacerlo en este momento que es tan álgido en los Estados Unidos y que las cosas no están funcionando a tiempo completo, los consulados están abiertos, están haciendo las gestiones, realmente están otorgándose visas en este Well, momento. No que esté encerrado, la gente puede pensar que esté paralizado Estados Unidos en este sentido, pero no es así. Sí se puede no es, hacer. adentro de los Estados Unidos, inmigración está funcionando y nunca pararon. ¿Qué pararon en unos casos? Era ver la persona a persona y la entrevista, pero todos los procesos de visas, los permisos, todo estaban saliendo y trabajando más o menos a tiempo normal. Un poquito más lento porque también tenían gente que se enfermaron en las oficinas y necesitaban tomar el protocolo, pero estaban trabajando. Los consulados, que son otro tema, uh, este miércoles comenzaron a abrir los primeros consulados extranjeros, más que todo en las islas del Caribe y otros sitios donde Australia, donde no tenían mucho afecto del virus. Y luego los otros están abriendo en los próximos meses. Por ejemplo, España está aceptando reservas para aplicaciones de visa. No te están dando citas ahorita, pero van a comenzar a dar eso en las próximas semanas. So, va a estar abierto. No podemos cerrar. Excelente, excelente. Eso es una grandísima noticia. Bueno, porque también muchos de nuestros clientes se preguntan dónde, si los consulados están cerrados, por ejemplo, si nuestros clientes viven en España, pero por ejemplo tenemos muchos clientes que viven en Venezuela o que viven en Colombia, entonces, o en México. Entonces, nuestros clientes, por ejemplo, que viven en Venezuela, si el consulado está cerrado, ¿a dónde pueden acudir? Pueden acudir a cualquier consulado de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Esto es una cosa que es muy interesante comentárselo a la audiencia, pues, porque si está cerrado el consulado de Estados Unidos en Venezuela, ¿qué hace una persona que vive en Venezuela? ¿Dónde puede solicitar un permiso para entrar en Estados Unidos? Buena pregunta. Venezuela es una excepción del mundo, del mundo de las visas, porque los Estados Unidos no tenemos un consulado oficialmente en Venezuela. So, no tienen un sitio donde ir. So, permitan a los venezolanos ir a otros consulados que los aceptan con, obviamente, permiso antes. Y si están aplicando para un proceso de residencia, el final parte, eso los venezolanos van a ir a Colombia obligatoriamente. Pero, por ejemplo, el típico visa de E2, que es la visa de inversionista, o el visa de trabajo, o simplemente un visa de turista, necesitas estar muy pendiente a este área, como el equipo de nosotros aquí, que estamos día a día hablando con el Departamento de Estado, con la Asociación de Abogados de Inmigración, que mantienen una buena relación entre los consulados en todo el mundo, pero más que todo
en Sudamérica y Centroamérica. Y cada día cosas cambian. Por un tiempo estábamos mandando a todos nuestros venezolanos a República Dominicana. Y luego Chile estaba abierto por un tiempo. Y siendo ex-cónsul, que yo trabajé los primeros 5 años de mi carrera como cónsul, te voy a decir el por qué. Es porque el cónsul se abra y funciona parte con un presupuesto del gobierno americano, pero la otra parte es con los fees, los costos de procesar visas. So, si están un poquito cortos de dinero, ¿qué hacen? Abren las puertas para, para hacer los procesos. El secreto, no es secreto, pero el punto es saber quién está invitando a quién, dónde y eso es que tratamos de hacer, es guiar a nuestros clientes al mejor sitio. Ah, pues estupendo. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que había hecho al principio, ¿cómo hacer, por qué invertir? ¿Por qué invertir en los Estados Unidos para obtener una residencia? ¿Qué ventajas le puede traer a una persona obtener una residencia en los Estados Unidos? ¿Cuáles son las Okay. ventajas? Well, la ventaja es que si finalmente puedes lograr la residencia en los Estados Unidos, la manera más simple de ponerlo es que vas a tener todos los beneficios y privilegios como un ciudadano, menos 3. No puedes estar en elecciones públicas, no puedes ser político elegido y no puedes servir como jurado en el corte. Y en realidad son obligaciones, pero son privilegios de ser ciudadano. Pero afuera de eso, tú vas a tener, y tu familia van a tener todos los privilegios y beneficios como ciudadano, que es, por ejemplo, para nosotros aquí, o para mí, uno de los beneficios más grandes es la educación que tenemos aquí en los Estados Unidos. Obviamente no es como Europa, que es gratis, pero, por ejemplo, el estado de la Florida tiene uno de los mejores sistemas de universidades públicos aquí. Y mandando a mis hijos allá, tengo un hijo que está entrando en agosto otra vez a su segundo año, y por una educación en la Universidad de la Florida, que son los mejores universidades públicos, aquí siendo residente permanente y residente del estado, estoy pagando como $1,500 por semestre por los estudios. So, eso es un beneficio, pero también becas para estudiar. Tu salud, obviamente es caro, pero hay leyes que te permitan conseguir tu seguro de salud basado en tus ingresos. Se llama Obamacare. Y más que todo, yo creo que lo vimos durante este último crisis que vivimos en los Estados Unidos. Es decir, que una persona, al tener una residencia en los Estados Unidos, independientemente que no sea ciudadano americano, puede optar por el Obamacare. Sí, claro. Hoy día estaba hablando con un cliente de eso. Gente tan asustados porque creen que es ayuda pública, pero no es. Obamacare es un sistema que está basado en el capacidad de la persona para pagar su seguro, para asegurar que todos tienen un seguro médico en los Estados Unidos. Okay? So, si tú muestras que estás trabajando y muestras tus declaraciones de renta o tu nómina, tus pagos de nómina, que van a tener un base de tu pago, ese es el base que puedes usar. Si estás comprándolo independiente, muchos trabajos, muchas compañías, como la compañía de nosotros, es un beneficio de trabajar aquí. Ok, pero muy interesante. Bueno, ¿cómo hacer para poder sacarle provecho a esta inversión? Vamos a hacer una inversión. ¿Cuánto tendría que invertir una persona? Por ejemplo, vamos a suponer que estemos hablando de un mexicano o un colombiano. ¿Es lo mismo que sea un colombiano, que sea un mexicano, que sea un venezolano?
para obtener la residencia por inversión. ¿De cuánto sería la inversión? Okay. Well, déjame aclarar un punto. Hay dos categorías de visas. Uno son visas de inmigrante, que cuando aplicas de una vez estás llegando a la residencia permanente. Ese es el famoso Green Card. Si uso el frase Green Card, la tarjeta verde, es evidencia de ser residente. Okay? So, ese es para la residencia. So, ¿cómo puedes aplicar para la residencia? Hay 5 maneras. Y mucha gente no llegan a esos 5 maneras inicialmente porque es muy, muy difícil. So, si no pueden hacer eso, vas a entrar en un visa de no inmigrante. ¿Qué les dices al gobierno? Mira, quiero irme temporalmente, invertir, estudiar, ir de turista. Hay 22 visas. Cada uno tiene requisitos distintos. Y entras inicialmente en este nivel y luego poco a poco llegas a la residencia. So puedes brincar de una vez o ir poco a poco. Ese es como 90% de mis clientes lo hacen. Pero nomás para mencionar rapidito, las maneras de hacerlo son asilo político, que obviamente hoy día no están aceptándolos, no importa qué es tu caso. El otro manera es familia, base de familia. Si tienes un familiar que es ciudadano o residente permanente y te piden, ¿okay? El famoso casarte con un gringuito o gringuita. So, allá, ese es de familia. O tener un hermano o alguien que te pide, pero va a demorar 15, 20 años. En realidad, la única cosa que te puede ayudar inmediatamente es que si te casas con un ciudadano o tienes un hijo mayor de 21 años que nació en los Estados Unidos, pueden pedir a padres. El tercer manera es habilidad extraordinario, talento. Esos son los visas que yo consigo para gente de todas profesiones. Gente creen que solamente los deportistas y los cantantes. Esos son mis favoritos porque son más chéveres, pero también, y las aplicaciones para hacerlos son más chéveres, especialmente los modelos. Pero, porque necesito hacer mi diligencia, ¿verdad? Pero, pero también lo he hecho para científicos, hice varios para gente que son inversionistas, médicos. En una época gente de Venezuela hacían un broma que saqué tantos médicos de Venezuela a los Estados Unidos porque Venezuela tenía un nivel tan alto de medicina que la broma era que si querías ver tu médico necesitabas hablar a David Peña en Miami para ver dónde lo mandó a tu médico. So, es habilidad extraordinaria en cualquier área, como te mencioné. La otra se llama EB5, que esa es la visa grande de inversión. Porque recuérdate, si una vez estoy pidiendo la residencia, te van a pedir un monto mucho más alto. Antes era $500,000, que eso es que todo el mundo escuchó de ese visa de $500,000. $500,000. Era en noviembre 21 de 2019, subió a $900,000. Ok, $900,000. So es casi imposible. Hay gente que lo pueden aplicar, pero no es el típico manera. Y la última manera de hacerlo, de conseguirlo, es certificación laboral. Y eso es cuando una compañía necesita a alguien con la capacidad del cliente y no pueden hallar a esa persona en los Estados Unidos. Y eso es la manera que mucha gente entra temporalmente y luego brincan a la residencia. Pero con tanto desempleo hoy en día, gente me están preguntando, doctor, ¿eso todavía funciona? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por varias razones. Pero el número uno es que los Estados Unidos, los americanos, si tú vas a una universidad y ves quién está estudiando matemáticas, ingeniería, los profesiones difíciles, no son americanos, son muchos extranjeros.
So, si, por ejemplo, hoy recibí 2 aprobaciones con la economía, con el desempleo tan alto, ¿por qué? Porque podíamos probar que no hay ingenieros, no hay enfermeras, no hay gente que han tomado esas disciplinas difíciles que están disponibles a trabajar. Y esos que han hecho eso están trabajando. So, hay una buena opción para hacer eso. Okay, pero Una pregunta. Si estamos ahora presentes ante un escenario de $900,000 de inversión para poder conseguir una residencia por inversión en los Estados Unidos. Pero vamos a suponer, uno de nuestros clientes en Cefar ya ha obtenido el pasaporte español o el pasaporte portugués. Es lo mismo si intenta hacerlo un español o si intenta hacerlo un portugués. ¿Tiene alguna implicación el hecho de que tenga una doble nacionalidad o triple nacionalidad? Vamos a suponer que sea una persona de Colombia que tenga su nacionalidad colombiana y haya adquirido también la nacionalidad española. Entonces, como español o como venezolano, un venezolano que adquiera la nacionalidad española, puede hacerlo como español. Okay. La visa por inversión, ¿le costaría más dinero, menos dinero? Bueno, déjame tocar ese punto. La visa de inversión, como te dije, hay 2 clases, visas de inmigrante y de no inmigrante. Del grande, de los $900,000, no importa qué nacionalidad tienes. Si tienes tanto dinero, bienvenido. Pero yo creo que es un punto muy importante hablar y va mano a mano con el buen trabajo que ustedes hacen. Hay un visa que se llama E2, E como elefante, E2 en inglés. Y ese es un visa que se creó de parte de un convenio bilateral que los Estados Unidos firmaron hace 220 años, ¿ok? Y hay 80 países mundialmente que están en ese acuerdo. Países entran y salen durante los últimos 200 y pico años, dependiendo en qué está pasando en el mundo. Venezuela, por ejemplo, no es parte del acuerdo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nunca necesitaban estar parte del acuerdo cuando era Venezuela, que tú y yo conocemos de años pasados. Pero casi todos los países de Europa son parte de ese acuerdo, como España. Y Colombia es un parte de ese acuerdo, pero no otros países en Latinoamérica. Y eso permita que un ciudadano que tiene ese pasaporte puede llegar a los Estados Unidos y hacer una inversión mucho menor, alrededor de $100,000 o un poquito más, pero más o menos $100,000, comprar un negocio funcionando y tener 50% de las acciones de ese negocio. Y eso permita que 2 miembros de una familia pueden llegar y comprar una empresa porque hay 2 50%. Si cada uno gasta los 100,000 más o menos y podemos sacar 2 visas. ¿Okay? Ese visa de E2 permita a esas personas llegar aquí, obtener la residencia, y cuando digo residencia, el derecho de estar aquí por 5 años de una vez. Incluye el grupo familiar, que es esposo y esposa casados legalmente. No reconocen uniones libres, ¿ok? Y cualquier niño menor de 21 años soltero que es parte de ese grupo familiar. Pueden ser con otros padres o un matrimonio anterior. So, incluyen el grupo familiar. Y aquí en el estado de la Florida, porque te están diciendo que estás residido en los Estados Unidos, en la Florida, te dan los beneficios de escuela pública en las universidades también. So, y el cónyuge del aplicante puede sacar un permiso de trabajar que permita a ese cónyuge ir y trabajar sin restricciones. Pueden trabajar en la propia empresa
pueden ir y trabajar independiente. Por supuesto, de cualquier parte. Ahora, una pregunta. Entonces, vamos a ¿cómo se llama? Resumir este punto. Si una persona obtiene la nacionalidad española y como español intenta hacerlo, la inversión sería, estaríamos hablando de $100,000. Más o Pero, menos. más o Gente menos. me preguntan, ¿qué es el número mágico? No hay un número mágico. Sabemos que necesita ser más que 50 por ley y eso es costumbre donde estás invirtiendo porque hay sitios más caros que otros en los Estados Unidos. Pero cuando clientes me preguntan eso, mi respuesta es muy sencilla. Si quieres dormir tranquilo y saber que esa aplicación va a estar aprobada, invierta $100,000 o más. Si quieres que yo duermo tranquilo, invierta más, porque más que inviertas, más suben sus chances. Claro. Ahora, una pregunta. Yo me quiero poner en el lugar de un cliente. Vamos a suponer, este cliente es una persona que tiene su esposa y 3 hijos. Un caso hipotético. Entonces, este cliente hace su inversión de $100,000. ¿Esto le aplica a su esposa y a sus hijos para la residencia o es solamente para él? No, es grupo familiar. Va a incluir él, su esposa y cualquier de esos niños menor de 21 años solteros. Y si fuese mayor de 21 años, pero está todavía bajo la dependencia económica del padre, Um, eso él no va a estar calificado para el paquete de su papá. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces tenemos ese escenario o tenemos el escenario de tener dos hijos adultos con sus propias familias. sí. Su vamos a decir, una hija con su familia y el papá y mamá. Tuve un caso de unas personas que hacían quesos venezolanos, eran venezolanos, pero vivían en Curazao, so tenían también la nacionalidad holandesa. Y me dijeron, mira, vamos a abrir una fábrica. Y le dije, ¿para hacer qué? Me dijeron, quesos, quesos venezolanos, esos yogurts y cosas que sabemos hacer. Y cuando hablamos de la inversión, era algo alrededor de $300,000, por poner el equipo y todo. Y le dije, mira, este es cómo vamos a hacerlo. Y compramos nuestro mismo equipo y lo traímos, eso contó. Pero al final del día, ¿qué hicimos? Le dije, mira, dime qué hace cada uno de las personas. Y el hermano era el administrador con el papá y la hermana mayor con su familia era química, estudió eso y tenía sus certificaciones, hacían las recetas. Alguien, que necesitaban en el negocio. Entonces dije, mira, vamos a dividir la compañía y yo sé que el dinero llega de papá. Papá, tú vas a regalar mitad del dinero al hijo, él va a aplicar y tener la aprobación, tú vas a aplicar también y tener eso. Dijeron, ¿y qué vamos a hacer con nuestra hija? No podemos ir sin mi hija y mi nieto. Y le dije, claro, vamos a traerla y además era hermosa, so no queríamos dejarla. Pero el punto es que yo le pregunté a todo el grupo, ¿qué hace? Ella me dijo, ¿qué hacía? Este visa, además de dar la visa a la familia, tiene otro beneficio que se llama E2 empleado. En otras palabras, en este caso, porque la compañía era una compañía holandés, de gente de ese país, el tratado te permite traer gente de tu propio país, siempre y cuando están calificados para el trabajo que están haciendo. Y ella estaba más que calificada por sus estudios, por sus experiencias y por el trabajo. Nos permitieron traer los dos, tener 5 años de visa y la hija como trabajador de E2 porque era holandesa.
Por ejemplo, si era una compañía colombiana, podían traer colombianos. Si era una compañía española, podían traer españoles. Entonces, otra manera de ser creativo y traer el familia entero, como traer la abuelita o traer, o otros miembros de la familia. Claro, o sea, la cosa es irle dando la vuelta. Ahora, una pregunta. ¿Portugal no forma parte de este tratado? Excelente pregunta y gracias por preguntarlo. En este momento, Portugal no es parte del convenio, pero ahorita están trabajando en dejar Portugal entrar al convenio y probablemente antes de terminar el año ya van a ser parte de eso. De mismo manera que el año pasado Israel no era parte del convenio y entraron el año pasado. So, están elegibles. Pero al mismo tiempo sacaron a Bolivia y a Ecuador. So, juegan con eso dependiendo quién es amigo o no es amigo de los Estados Unidos. Y en el caso de Italia, ¿Italia forma parte del tratado? Mucho, es el A1 amigo de los Estados Unidos. Y un razón es que necesitas ver cuándo entró cada, cada país. Italia, España y varios países, Francia, de Europa, entraron en los 1946, 45, después del Segundo Guerra Mundial. La idea era ayudar a esas personas a emigrar a los Estados Unidos. Y también era la razón que permitieron esa subcategoría de visas, porque cuando llegaba el sastre italiano, no tenía gente para ayudarlo. Llamaba a un primo o alguien para ayudarlo. El panadero francés. Mismo concepto que todavía funciona hoy en día. Claro, muy interesante porque es cómo conocer la ley y cómo poder aplicarla para beneficiarnos lo más que podamos de esta posibilidad pues, que nos brinda el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, Y, y cada caso es, qué pena, pero te digo, cada caso es distinto. So una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, o yo trato de hacer, es sentarme y conocer cada cliente. Y yo soy muy preguntón y pregunto muchas cosas, porque yo sé que al final del día la persona va a tener este grupo familiar y necesitamos tener un camino para atraer a todo el grupo. ahora, otra pregunta relacionada al proceso de la inversión para, para conseguir esta residencia. Eh, Entiendo que se tiene que presentar un proyecto. Da lo mismo presentar un proyecto que otro, o el proyecto debe tener algunas características particulares para ser más efectivo. Me explico, o sea, no es lo mismo decir, mira, sí, ¿cómo Estamos podemos hacer? hablando de la inversión grande o el pequeño. ¿Cuál es la El de diferencia? 500, del de los 900,000 dólares de inmigrante o el más pequeño de 100,000 dólares más o menos. Y cuál sería la diferencia en cuanto al proyecto? ¿En alguno de los dos no habría que presentar un proyecto? Por ejemplo, en el de los 900.000 no habría que presentar proyecto. No, del 900,000 necesitas tener muchos proyectos, muchos estudios económicos, certificaciones, estudios económicos, y de verdad es súper, súper complicado. Pero esa es la razón que hay proyectos preempacados, vamos a decir, que ya están hechos, que están buscando inversionistas para invertir con ellos. Y ellos ya han hecho esto y tú básicamente traes tu dinero y participas con ellos. Ese es el primer parte ese es para la residencia y el más grande. Si alguien llega y quiere tener la E2, que es válido por 5 años, renovable todos los años si quieres. El máximo que he visto en mi carrera, me encontré con un cliente que llegó para estar asesorado por nosotros después de 25 años de estar en la visa de E2
Y le dije, ¿por qué no te hiciste residente? Me dijo, mala asesoría. Le dije, obvio. Ah, pero le sacamos de eso y hallamos un camino para la residencia. Pero el punto es en el más pequeño, sí, necesitamos tener un plan de negocio de cómo vamos a funcionar. Hasta por un negocio que ya está funcionando, necesitamos tener un plan de negocio, pero no es tan complicado como el otro. Nosotros ayudamos al cliente, con el cliente a hacerlo, contratamos a especialistas en eso y trabajamos mano y mano con el cliente y con la persona que está escribiendo el plan de negocio, se llama, para asegurar que todo está cuadrado y que se aprueba la aplicación. La otra cosa es que necesitamos tener gente que saben qué están haciendo. ¿Por qué? Porque si ponen, mira, vamos a abrir este negocio y vamos a vender $1,000,000, esa es toda nuestra esperanza. Uh, y luego llegas a los 5 años y nunca ni cercaste mitad de esa proyección, probablemente vas a tener un problema en renovando la visa. So, ese es el punto que es importante, seleccionar un profesional, que cuando tú dices, voy a vender $1,000,000 de hamburguesas, y él va supuestamente la persona debe decir, mira, espero que lo haces y que Dios te bendiga, pero los 5 restaurantes que están al lado suyo o adentro de un cuadro, tradicionalmente han vendido 200 o 300 mil dólares, por año. So, ¿cómo vas a vender más? Y luego la pregunta es, ¿cómo sabes eso? Aquí todo es público. Vas a los archivos públicos y puedes ver la IVA de las cuentas que han pagado semanalmente o mensualmente. So, puedes conseguir esa información. So, la idea es estar bien asesorado en todos aspectos de tu inversión, no solamente la inversión, pero las proyecciones de la inversión y obviamente la preparación de la visa que vas a presentar a las autoridades. Claro. Otra pregunta que creo que la contestamos, pero es que yo tenía aquí unas preguntas preparadas y quisiera terminarlas de hacer antes de porque tenemos poco tiempo. De hecho, ya hemos ocupado casi más de la mitad del tiempo y también me gustaría dejar un poquito de tiempo para preguntas del público, porque sé que como este tema es tan interesante, debe haber muchísimas preguntas del público. Pero quería terminar de preguntar las que tengo anotadas aquí primero, en cuanto a los ascendientes, esto lo hablamos con lo de la abuelita, que podíamos ponerla como especialista en un punto determinado, pero la residencia no se puede aplicar a los ascendientes, dependientes. Por ejemplo, si tenemos un abuelo o una abuela que ya no trabajen, pero que dependen de nosotros económicamente y solicitamos este tipo de residencia, ¿no los incluye? No le incluye en este momento, no. ¿Qué necesitas hacer? Es dejarles en el otro estatus de temporal desde E2, que Estados Unidos nombran eso como temporal. Esperar que tú subes y consigas la residencia o ciudadanía y en ese momento puedes pedir a tus familiares. A tus ascendientes. Sí. Por ejemplo, entro, saco mi residencia, dejo mi papá. Hay un problema con el internet. Sí, nosotros seguimos ahí. Y bueno. yo puedo, siendo ciudadano, pedir a mi padre y es primer nivel de preferencia, que es inmediato. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión en Miami. Bueno, mientras tanto, pues quería recordarles a todos los que nos están escuchando que para cualquier otra duda o cualquier interrogante que les surja, lo primero que puede hacer es conectarse a través de nuestra página web, registrarse y de visas americanas.
Entonces, dependiendo de la consulta en concreto, pues ya organizaremos una reunión con el doctor Peña para contestar las preguntas más en específico y más en concreto, sobre todo en estas cosas que tienen que ver con inversión, pues porque la idea es asesorarnos con las mejores personas que nos pueden asesorar. Entonces, bueno, no sé si podemos ahora contestar algunas preguntas del público. Yo estoy viendo aquí una pregunta en la red de una persona que habla de qué pasa si una persona tiene la nacionalidad española y la nacionalidad venezolana y además tiene el Green Card, pero desea adquirir la nacionalidad americana. Estados Unidos obliga a renunciar a nacionalidades previas a una persona que se nacionaliza americana. No, tú puedes tener, después de un cambio en la ley de 1968, tú puedes tener más que una nacionalidad y eso no necesitas renunciar a ningún otro nacionalidad. Y en el caso de España, por ejemplo, una persona que tenga la nacionalidad americana, en principio, si adquiere la nacionalidad española, estaría obligada a renunciar a la nacionalidad americana, a menos que esa adquisición de la nacionalidad española lo haga por ser descendiente de sefarditas, de judíos sefarditas, porque hubo una modificación en la ley 12 del 2015. Sin embargo, también existe otro apartado en la ley que habla de los países iberoamericanos y Estados Unidos o gran parte de los Estados Unidos fue posesiones de España en América, de tal manera que eso siempre se pudiera alegar. Y si tienen la nacionalidad, tanto la americana como la venezolana, lo ideal es hacer el proceso español, si no es por descendiente de sefardita, como ciudadano venezolano, porque así no estarías obligado a renunciar a la nacionalidad anterior ni a ninguna otra nacionalidad. Vamos a seguir viendo aquí otras preguntitas. Un venezolano residenciado en Venezuela puede tramitar la visa en una embajada de Estados Unidos en Europa. ¿Qué visa estamos hablando? ¿De la turista o E2? Esto lo está preguntando Hugo Jiménez, pero como voy leyendo las preguntas por orden, yo supongo que podrán estar hablando de una visa, pudiéramos contestarlo para los dos casos, si estuviésemos hablando de una visa de turista o estuviésemos hablando de una visa de inversión. La respuesta es sí. Sí, la embajada está recibiendo casos de tercer país, se llama nacional persona de un tercer país, third country nationals, se dice en inglés. Pero necesitas obtener permiso anteriormente. Y eso es donde un abogado llega al proceso. Otra pregunta que me parece aquí muy interesante es si nosotros damos asesoría con respecto al proyecto, ¿cómo presentar el proyecto y qué proyecto hacer para que tengamos más posibilidades de ser aprobada esta visa de E2 o de inversión? Well, hay dos cosas distintas. Si estás hablando de grande inversión de $900,000, nosotros la idea es que te ayudamos con cada proyecto porque hay más que uno, hay varios, y tratamos de ayudar con los documentos, leyéndolos, explicándolos y ayudarte a hacer la mejor inversión, pero no somos asesores financieros. También podemos presentarte contadores que te pueden ayudar con eso. En la otra parte del E2, que es la inversión más pequeño, nosotros entramos como abogados que somos. No somos asesores financieros. Se vuelve a quedar paralizada la imagen. En todo caso, podremos conseguir a las personas que sean los asesores financieros necesarios para prestar un servicio de asesoría completa. Aquí hay otra pregunta que hacen, que si este en vivo lo vamos a dejar grabado para presentarlo, para que la gente lo pueda ver. Si este en vivo va a estar al aire, lo vamos a grabar, está grabado y va a estar disponible a través de nuestra página web de cefaruniversal.com, donde y a través de nuestro canal
de YouTube y a través del mismo Instagram. A través del mismo Instagram, del Facebook de YouTube, del Facebook de Cefar. ¿Y cuál es la dirección del Facebook de Cefar y del Instagram? @Cefar Universal. @Cefar Universal es el Facebook y el Instagram de Cefar. Eh, a ver, aquí, una persona, aquí, ya, sí, ya, perdón, es que se me perdió esto. Ajá. Si con la, si con la visa E2 no se puede optar para la residencia, ya, perdón, se me perdió. Se me perdió. Tú me puedes ir dando las preguntas que las voy perdiendo. Ah, mejor, aquí las veo más fácil. Yo creo que Ok. conozco la pregunta porque gente me han preguntado, sí, you know, you know, yo sé que tú dices que el E2 es un visa muy bueno, pero y sales de la cita y dices, mira, estoy muy emocionado, voy a hacer el E2, mi abogado me dijo esto y lo otro, y este abogado parecía que era muy bueno y todo, y además simpático. Y, so dices, voy a hacer un E2. Y tu amigo dice, mira, el abogado te dijo, no te dijo que nunca, nunca, nunca puedes conseguir la residencia usando un E2. Y, y el punto es falso. Okay, eso no es verdad. Es algo que gente dice que, porque generalmente un E2 cuando inviertas está enfocado en la inversión que tú haces. Pero yo lo hago en varias maneras, ¿ok? Y tengo cientos de personas que han logrado su residencia. Uno es que si la persona tiene una empresa en su país de origen antes de llegar, y hacemos una inversión y podemos mostrar que los mismos accionistas en su país de origen son los mismos accionistas en la inversión del E2. Si es él y su hermano, él y su papá, formamos eso en la misma manera. Pero no vamos a pedir un visa que se llama L1, que es traslado de ejecutivo. Vamos a conseguir el E2 y vamos a quedarnos con el E2 porque no necesitamos probar tantos empleados, es mucho más fácil y te dan eso rápido. Pero cuando esa compañía americana ya crece a un punto, vamos a decir, mira, no, recuérdate que antes de llegar aquí, que Pedro estaba trabajando, por ejemplo, en Venezuela, y todavía tienen esa fábrica allá, y todavía tienen empleados, y todavía lo está supervisando. Y yo pido la residencia basado en un ejecutivo multinacional, como la visa de L1. Pero eso es solamente la residencia. Durante el tiempo que llegan, mantengo el E2, ¿ok? Esa es una manera. Y el otro es el certificación laboral que hacemos para gente todo el tiempo, ¿ok? Sí, hay maneras. Cada caso es distinto y esa es la razón que necesitamos tener, yo digo el plan A y el plan B El plan y B. hasta el plan C, Claro. para la gente. Claro, porque Y lo importante es que nosotros lo que le estamos ofreciendo a la gente es el servicio de asesoría integral. No es solamente para conseguir el E2, sino es una asesoría integral que es lo que estamos ofreciendo. Y otra pregunta que estoy viendo aquí que me parece sumamente interesante y que yo creo que quizás daría para hacer otra conferencia porque, otro seminario, porque la verdad es que nos hemos concentrado básicamente en E2, pero están preguntando si soy un estudiante colombiano y quiero obtener mi visa americana de estudio, ¿me pueden ayudar a solicitarla? O nosotros podemos brindar esa asesoría para conseguir visas de estudiantes. les podemos ayudar preparar toda la documentación para presentarlo en el consulado para asegurar que no hacen errores, que todo está completo y vas una vez a la, a la embajada o el consulado para conseguir la visa. Sí, pero el estudiante necesita buscar independiente dónde va a estudiar y todas las escuelas
absolutamente todos tienen procesos online hoy en día y puedes aplicar. Hasta si no hablas el idioma, te dejan entrar por un año para estudiar inglés y luego te metan en clases. Es dinero, es un negocio. So, bienvenido. Claro, claro, pero y es muy común que las personas cuando solicitan este tipo de visas cometen errores en la documentación que presentan, por lo cual se las pueden denegar. Sí, claro, porque los planillas no son tan sencillos y hay veces que hasta el manera que el español está escrito y traducido de inglés a español o el lengua que es en ese país y gente no entiendan eso. Y no por falta, no por malicia, ponen errores, ponen cosas equivocadas y el gobierno te negan eso hasta el punto que puedes regresar y probar que era todo el contrario. Pero eso cuesta tiempo, dinero y de verdad te pone muy nervioso cuando tienes un visa negado. Aquí me están aclarando la pregunta que hicieron antes, que se trata la pregunta sobre la visa de turista. En el caso de si se puede hacer en cualquier embajada o cualquier consulado de Estados Unidos en Europa. Y evidentemente, como Venezuela tiene su consulado cerrado, se puede solicitar la visa de turista en cualquier consulado en Europa. En principio, pues la respuesta es sí. Ya, sí en concepto, pero recuérdate, el embajada necesita darte permiso para ir allá y solicitarlo. El mejor cosa es que pueden ir a la página web de ese consulado y ver si lo permitan. De acuerdo. Me están haciendo, ya aquí me están dando indicaciones de que como tenemos que respetar una buena conducta en el Instagram, debemos ir terminando ya. Entonces, esto ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, David, por toda por todos estos puntos que hemos aclarado. Y bueno, creo que de aquí, a partir de aquí, ya muchas personas pueden tener mucho más claras las cosas y ya saben, pues que no, la manera de hacerlo es registrándonos en la sección de visas americanas en la página web de CEFAR y de allí se va canalizando pues la asesoría que se necesite con el especialista que se necesite. Y si necesitamos pues concretar una reunión con David, pues bueno, con el doctor Peña la concretamos y bueno, también pues no queda más sino que pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales a través del Instagram de Cefar Universal, a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook y de Twitter. Bueno, muchísimas gracias, doctor Peña, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y pues hasta luego. Gracias, adiós.